Hola mi querido tercero, hoy día vamos a trabajar la clase de ciencias de manera asincrónica. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a hacer así a través de este video para que ustedes igual puedan ver el contenido, ya que ya tuvimos un poquito de cambio de actividades. Entonces van a ver de qué trataba la clase, van a resolver la guía y el próximo viernes lo vamos a volver a repasar todos juntos, pero ustedes ya van a haber conocido un poquito de qué trataba. El objetivo es describir similitudes y diferencias en los estados del agua, es decir, vamos a ver en qué se parecen y en qué son distintas estos estados del agua para poder ir conociendo sus características. Entonces, la primera pregunta es, ¿te has fijado qué características tiene el agua? Ustedes se han puesto a pensar cuando se han servido un vasito con agua, cuando se están duchando, cuando llueve. ¿Han pensado en qué característica tiene el agua? Bueno, entonces, tomando esta pregunta, ¿qué característica tiene el agua? Veamos la imagen y pensemos, ¿qué creen que va a suceder si vertemos el agua que tenemos aquí en el jarrito en estos tres vasos diferentes? Si ustedes se fijan, cada vaso tiene una forma distinta. Entonces, ¿qué pasará con el agua? ¿Adoptará la forma del recipiente? ¿O estará y quedará de la misma forma en los tres vasos? Miremos. En el vaso que era más alargado, queda así. Luego en el que era más anchito y luego en el que era más grande. ¿Qué pasa aquí con el agua? El agua no tiene forma definida. ¿Qué significa esto? Que se adapta a la forma del recipiente. Y esto ustedes lo pueden ver así de manera más concreta y cercana. Por ejemplo, ustedes tienen un vaso que tiene una forma y el agua va a quedar de esa misma forma, por ejemplo, redondo. Si ven las botellas que contienen agua, esta agüita embotellada, el agua se adapta a la forma de esa botella. Si echan agua en una olla, va a tomar la forma de la olla y así va a depender siempre del recipiente donde ustedes estén echando el agua. El agua es líquida, por lo tanto siempre se va a adaptar a la forma del recipiente, nunca va a quedar de una manera estática, sino que va a expandirse y a tomar la forma del recipiente en el que la contenga. Entonces ya tenemos una característica. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a pausar el video y van a escribir en su cuaderno la fecha de hoy día, viernes 23 de abril del 2021, y van a poner qué característica tiene el agua y luego van a escribir lo que está acá abajito. Ya, pausan el video y lo copian. Y ahora vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Qué le sucede al agua? Aquí tenemos un hielito, un vasito con agua y una nube. ¿Qué pasará? Miren. ¿Qué pasará aquí? Que mi agua fue de estado sólido a estado líquido, luego de estado líquido a estado gaseoso y después miren abajo, de líquido a sólido y de gaseoso a líquido. ¿Qué está pasando aquí? Todo esto va a depender de estas dos imágenes, si tenemos una temperatura más alta o una temperatura más baja. ¿Ya? Es lo mismo que hemos comentado en clases anteriores e incluso el año pasado. Va a depender de la temperatura lo que pase con el agua. ¿Ya? El agua líquida puede congelarse si la temperatura disminuye o se evapora si la temperatura aumenta. Entonces, aquí donde vemos el sol, sabemos que ¿qué va a pasar? Si someto a calor, el agua sólida va a pasar a líquido o de líquido a gaseoso. Y al revés, si la someto a frío, el agua en estado gaseoso va a pasar, ¿cierto?, al estado líquido y del estado líquido al estado sólido. Lo que tenemos acá arriba es lo que va a pasar si la someto a calor y lo que tenemos por abajo es lo que va a pasar si la someto a frío. Entonces también, para que quede registrado en su cuaderno, usted va a poner qué le sucede al agua y va a escribir lo que tenemos acá abajo. Y lo mismo que antes, usted pausa el video y lo copia. Luego en la clase del próximo viernes vamos a resolver las dudas y a volver a explicar esto. Ahora entonces
luego de que hayan copiado, ¿cierto?, estos dos pequeños textos, vamos a trabajar con la guía que yo se las voy a explicar. Ya chiquillos, esta es la guía de ciencias que dice Guía Ciencias Naturales, guía 3, semana del 19 al 23 de abril. Entonces, esta guía ustedes tienen que hacerla y luego la pegan en su cuaderno tal como lo hacen con todas sus asignaturas. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a leer este texto que está acá para contestar luego las preguntas que vienen abajito. El texto dice: la mamá de Felipe escuchó en la radio que mañana habrá una temperatura de 30 grados. Uf, será un día muy caluroso. Al día siguiente le preparó a Felipe un jugo de frutas con hielo para que se lo tome en el recreo. Cuando Felipe, muy contento después de jugar en el recreo, sacó su jugo, ¡oh!, estaba tibio y no tenía hielo. ¿Ven? Todo lo que le pasó a Felipe en torno a este día caluroso y a lo que pasó con su juguito de frutas. Entonces, después de leerlo comprensivamente, no solo de haberlo escuchado, sino que vuelva a leerlo, va a responder estas preguntas. Letra A: ¿en qué estado se encuentra el agua en el relato? Letra B: ¿por qué la mamá de Felipe le puso hielo al jugo? Y letra C: ¿por qué ya no tenía hielo el jugo de Felipe? Esta pregunta, la letra C, se refiere específicamente a cuando él va al colegio, juega en el recreo y se va a tomar su jugo que ya no tenía nada de hielo. Entonces, ¿por qué ya no tenía? Tiene que pensar muy bien, recordar lo que vimos, ¿cierto?, en la parte de la clase como tal, para poder relacionar eso con el texto leído. Y luego ya en la número 2 dice: dibuja en cada recuadro cómo se comportan las partículas de agua según el estado físico en el que están. ¿Qué significa esto, chiquillos? Las partículas del agua, ¿cierto?, son las que conforman el agua, por decirlo de alguna forma, y ustedes tienen que dibujar cómo se va a ver el agua en estado sólido, cómo se va a ver en estado líquido y cómo se va a ver en estado gaseoso. Luego ya en la clase, cuando lo revisemos, vamos a explicar bien este tema. Pero aquí es tan simple como dibujar el agua en cada una de sus tres formas. Ya niños, ya hicimos, ¿cierto?, el contenido más o menos de esta clase. Vimos la guía para que ustedes la puedan resolver. Y ahora ya estamos cerrando este pequeño videíto. ¿Qué te fue más difícil de entender? ¿Hubo algo que realmente no lograste comprender? Si les quedó alguna duda, alguna pregunta, anótenla para que no se les olvide y podamos revisarla juntos el próximo viernes en la clase de ciencias, ¿ya? Muy importante, cualquier duda escríbanla, chiquillos, para que podamos resolverla. Y como siempre les decimos con la tía Alicia, recuerden que pueden ver este video ya una y otra vez en YouTube, en nuestro canal, para que puedan, ¿cierto?, resolver quizá alguna duda que yo haya podido explicar en el video. De lo contrario, lo vemos juntos el próximo viernes. Que estén muy bien, chiquillos, y descansen este fin de semana. Nos vemos el lunes.